Las van a ser así, de ahora en más. Al unísono y con alegría, así es. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, acá estamos, nada, en la previa de una movilización, lo escuchaba Manolo. Sí. Mañana al mediodía vamos a estar por las calles del centro, yendo Bien. a trabajo, reclamando por nuestro salario, porque no haya despidos, por toda esta situación que nos somete Milei en el gobierno a los trabajadores del Estado. Reforma laboral, todavía veíamos. Contra reforma laboral, exactamente. El Tenemos ahí una flyer de agenda ATE. nutrida para mañana. Sí, buenísimo. Y a la tarde jubilados también. Y a la no hay tarde que olvidarse eso, Es verdad, tal cual. miércoles. de la movilización con los jubilados ahí en el Congreso a las 3 de la tarde. Genial. Perfecto. Bueno, ¿y qué está pasando a nivel internacional? Más que a nivel internacional, nuestros vecinos acá de Chile. Totalmente, Chile. Sí, sí, ¿Qué bueno. onda? Contanos un poco. Sí, ahí lo de Chile, bueno, el domingo hubo elecciones presidenciales, también legislativas. Ahí quizá el dato trascendental es que fue la primera elección con voto obligatorio después de más de 20 años en Chile. Votó el 85% del padrón, lo cual es altísimo, altísimo, la verdad. Para que sepan, la anterior elección, la que ganó Boric, fue en torno al 46% del padrón. O sea, imagínense cómo se incrementó la participación de... A nosotros nos queda lejísimo pensar en el Sí. 85% Bueno, del pero padrón. además en nuestro país que el voto es obligatorio Claro, desde un que tenemos montón. memoria, por lo menos nosotros acá, con la vuelta a la Sí, democracia, el voto sí. fue obligatorio. Pero ¿por qué Chile es...? Chile, cuando sale la dictadura en el 90, en el 89, la primera elección democrática, el voto era obligatorio. Sí. Es creo que un periodo más, el presidencial, y después se vuelve no obligatorio por una imposición de la derecha, digamos, que Claro. no interesaba mucho la participación Ah, popular, y ahí cae estrepitosamente la participación en las elecciones, obviamente, al no haber obligación de ir a votar, la gente no va. consideraba si iba o no iba, y eso hizo que, bueno, que fuera una democracia compleja, porque además en Chile, lo hablábamos la semana pasada, vos no tenés reelección, ya cada candidato es presidente una vez, y a lo sumo tiene que dejar un periodo para... Bueno, lo hicieron Piñera y lo hizo Bachelet, de ser presidentes. Vos decís que no había reelección. No había reelección de los presidentes. Claro, no podés presentarte de nuevo. Entendí. O sea, Boric Sí, eso le entiendo. pasa lo mismo, ¿no? Él podría haberse presentado tranquilamente y seguramente hubiera ganado la interna. Claro. Pero bueno, no había posibilidades. Ok. Pero bueno, como estos condimentos, al no haber reelección, primera elección con voto obligatorio después de más de 20 años, 85% de participación, y unos resultados que si bien están dentro de lo esperable, ya sabíamos que Jara era probable que ganara la primera vuelta, la candidata de Unidad por Chile, y que Kast, el candidato de la derecha, o uno de los 3 candidatos principales de la derecha, fuera de que entrara el balotaje, la verdad que en términos de porcentaje, Jara quedó por debajo del 30%, que era un poco lo esperable, se hablaba entre 30 y 32%, terminó con un 26 largo, casi 27%, lo cual son un par de puntos menos, y Kast entra con el 23% al balotaje, separado de los candidatos de Kaiser y de Matei, pero hay una sorpresa que fue Franco Parisi, su segunda presentación como candidato a presidente, como candidato a presidente de Chile, por el Partido de la Gente, un partido de esos partidos que es muy difícil definirlos en términos ideológicos, Bien. que están pensados como una herramienta electoral claramente, que fue muy crítico con Kast y con Jara en toda la previa, y eso rindió sus frutos, digamos. El tipo se constituyó en la tercera fuerza y de hecho en la división de bancas parlamentarias le fue bastante bien al Partido de la Gente. Quedó cerquita, ¿no? A nivel Quedó porcentaje. cerquita, quedó casi el 19,4%, Bien, bastante 19,7%. también. Es bastante. Y además impuso, insisto, a Matei y a Kaiser, que eran los candidatos que Mirá. también sonaban para estar en la disputa de entrada de balotaje Ajá, o no. ajá. Así que el escenario es este. Bueno, y se reconfigura un poco entonces la Cámara, digamos, con más gente que ingresa. Yo recién le preguntaba, bueno, y si era gente que ya venía en carrera, si habían aparecido nuevo, y me decía como que no, que en general ellos estaban ya en el radar. Sí, sí. Sí, el novedoso era que hablamos la semana pasada, era Kaiser, digamos, Claro. era el outsider, que fue el que terminó en cuarto en la elección. Sí. Que
ya salió a apoyar el mismo día de la elección Sí. a Kast en el balotaje. Lo mismo que Matei cuando Kast está en su búnker, digamos. Sí. También estuvo Matei en el búnker de Kast manifestando su apoyo para la Claro. segunda vuelta. Por lo cual ahí el escenario es complejo en términos de que vos ahí ya tendrías virtualmente un 50% de los Sí. votos, o sea, la mitad, que es lo que necesitarías para ganar. Eso es lo que charlábamos con Kena, que también ella es Sí, de claro, Chile, y nos chilena. decía, sumando un poco esto, Ujú. es lo mismo, ¿no? Sería un 50%. ¿Y cómo se preparan de ahora para la segunda vuelta? ¿Qué onda? Es un mes, o sea, Clavado. es el 14 de diciembre el balotaje. Ahí quizá lo que tiene Jara como candidata y su espacio político es que es un espacio político militante, o sea, que no requiere solo del poder mediático que sí Kast tuvo a lo largo de toda su campaña, Claro. que lo va a seguir teniendo indudablemente. Ya virtualmente los medios chilenos lo dan como el próximo presidente de Chile. Ya está eso instalado. Es así, lo cual puede ser contraproducente también. Claro. Porque es un balotaje, hay gente que va a ir a votar porque cree que tiene que votar a tal o a cual, sin duda, pero después tenés un sector que votó a Kast, como votó a otros candidatos, que puede decir no ir a votar. O sea, Claro, y el También. sector que no fue a votar también, que capaz de repente claro, dice como, che, obvio. bueno, en mirá, esta que es claro, decisiva, obvio, ahí voy a votar. voy. Va a haber una fluctuación en el componente de los votantes. Pero además insisto sobre esto, las fuerzas del campo popular, de la izquierda chilena en general, son los partidos más grandes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Frente Amplio, que es el partido de Boric. Son los partidos más grandes en términos de capacidad de movilización, en términos de representación social en el seno del pueblo chileno, y ahí me parece que hay una condición que puede, si no revertir, emparejar las cosas de cara al balotaje Bien. en general. Es verdad que si uno mira el abanico de los resultados presidenciales, realmente Janet Jara tiene que condicionar los votos de París y del tercero. Debería poder condicionar Claro. un porcentaje muy importante para ponerse Sí. en un plano competitivo, pero después en el espectro de los otros precandidatos, de los otros candidatos presidenciales que ya están derrotados, no hay nada. O sea, para que sepamos, después viene Ominami, el amigo de Alberto, no sé si se acuerdan, sacó el 1%, era el impulsor del Grupo Puebla en la presidencia de Alberto. Ay, no, mira, lo Un vamos a googlear personaje, después. un personaje, un empresario, un tipo de los medios de Chile, Mira. progresista entre comillas. Y el 1% Sacó el 1%, y el otro candidato que era de la izquierda chilena, que era Eduardo Artés, del Partido Comunista Acción Proletaria, un partido viejo de izquierda chilena, sacó el 0,8. O sea, imagínense que ahí no hay votos, digamos. Claro. No, es muy Para bien. variar el escenario de balotaje está difícil. Aún así, insisto, falta un mes, un escenario en disputa y la posibilidad de que Jara y sus partidarios, digamos, sus seguidores, puedan hacer una campaña, sobre todo vinculándose a la gente en clave territorial, digamos, que es uno de sus fuertes. Hablando de su gente y su fuerte, con respecto a Kast, ¿se sabe si lo sigue mucha juventud? ¿O es más un sector como más de rango etario para arriba? En Chile hay un componente juvenil de derecha, eso es histórico, existe, pero Kast hoy es un candidato quizá que representa más a los sectores. Si vos ves el mapa de la elección de Chile, Jara ganó en casi todas las grandes ciudades. Están pintadas Mirá. de rojo, que era el color que usaba la televisión chilena para identificarlo. El fuerte de Kast fueron las regiones más alejadas del Sí. sur, sobre todo de Chile, y sobre todo las zonas rurales, o sea, las ciudades más pequeñas. Ahí estuvo el fuerte del voto de Kast, que en general fue donde él ganó claramente, y eso configuró un poco el escenario actual. Entonces uno podría decir que el voto de Kast claramente es un voto conservador, más tradicional, Sí, sí, etcétera, sí. etcétera, mientras que el voto de Jara fue un voto más urbano y progresista, digamos. Che, Nacho, ¿y sabes algo de cuál fueron los ejes de campaña? ¿Qué dijeron? Sí. Están muy como Mandami en su momento fue esto de transporte público gratuito, etcétera. Ellos que Bajar como los que Sí, los ejes de campaña los impuso la derecha y los grandes Ajá. medios de comunicación y fueron la inseguridad.
mirá. No suena familiar en América Sí, Latina sí, en cada sí. elección. El tema de la En inseguridad este contexto, aparte, ¿no? En Que este en con- América sí. Central está como todo muy está picante convulsionado. y en Chile particularmente la agenda se la lleva el Tren de Aragua, que es un cártel de narcotraficantes Sí. en general de origen venezolano, por lo cual Mirá. como disparador también fue muy efectiva la campaña de Cast contra los migrantes. Claro. Claro, le sirve un poco la narrativa, ¿no? Le sirvió fuerte la narrativa. Ujú. Y por el lado de Jara, la agenda, mucho menos visible sin duda por lo que decíamos del rol de los medios de comunicación, fue el tema de más derechos. O sea, cómo combatimos la desigualdad con más derechos. Esa era Bien. como el juego de palabras que usó la campaña de Jara. Porque, insisto sobre esto, Chile tiene mejores indicadores de desarrollo en derechos laborales, en desarrollo Mira. humano, etcétera, etcétera, de los que tenía hace 4 años. Claro. O los que tenían hace 8 años también, digamos. Siempre, digamos, ellos fueron conquistando temas centrales en términos de salud pública, educación pública, la jornada de 40 horas, fue Jara como ministra de Trabajo la que lo... Sí, Manolo lo impulsó. mencionaba también Claro, como algo eso fue que un logro. De hacia hecho, dónde se tendría digamos, que avanzar. Argentina, abanderado de los derechos laborales, laburamos 48 horas. O sea, Sí, va para atrás, o sea, a diferencia. tenemos Sí, que- hasta gente que labura más, ¿entendés? Porque Sí. esto, lo que siempre traemos del pluriempleo, de la flexibilización, de repente te agarraste 3 changuitas y terminás laburando tipo 10 seguro, horas por sí, 10, 12 horas seguro. Claro. Sí, para Sí. llegar a fin de mes. Ahí hay, me parece que en esa agenda, digamos, de Jara en torno a los derechos, claramente es lo más difícil a la hora de una campaña electoral Claro. de visibilizar claramente, de poner en blanco sobre negro, Sí, sí, sí. porque en términos generales los pueblos, las sociedades en general, creen que son situaciones que tenés que tener, digamos, que vienen dadas, cuando en realidad los derechos son conquistas, son parte de la Claro. lucha de la organización, y ahí hay una diferencia trascendental entre la propuesta de mano dura de Cast y más derechos de Jara, ¿no? Esa es la contraposición que jugó en la... Y otra la pregunta campaña. respecto a esto, porque sabemos que Trump viene también en esta guerra de posiciones, Metiendo ¿no? la cola. Claro, poniendo alfiles y fichas como en el TEC. A mí me encanta comparar todo con el TEC. Con el Pero como en el TEG, literalmente, o sea, y en cuanto a esto, a las elecciones chilenas, Ujú. ¿él tiene algún posicionamiento? ¿Qué onda? Obviamente que lo debe tener, pero digo, ¿está como tan a la orden del día como con Argentina? Sí, de hecho, el que declaró no fue tanto Trump, fue Bessens, alguien ¿qué conocido dijo? para nosotros. Maldito es. Que Nosotros lo dijo- tipo que- visitante habitual. Que lo dijo, claro, un tipo habitual en Argentina ahora. Estamos a meses de que le den Eh, visitante ilustre. Tal cual, la verdad que nefasto su rol. Pero que dijo Bessens justo antes de la elección, un día o Sí. 2 días previos, fue que bueno, que la etapa de Estados Unidos será que terminaran los gobiernos anti-Estados Unidos en América Latina, Listen, gente. dar vuelta de signo político totalmente. Lo planteaba en Chile, lo planteó que Argentina era un paso adelante, era su Mirá. gran aliado o uno de sus grandes aliados. Claro, el Sí, modelito, el soldadito Claro. que va más Eso iba a adelante. decir, ya nos manejan el como modelo de Argentina siendo como la punta de lanza de los Sí. países pro norteamericanos, digamos, de América Latina, es el claro contrapunto a México y a Brasil hoy, enfrentados a Estados Unidos, pero además con niveles crecientes como nunca antes en su historia de integración de las dos economías entre México y Brasil. Son las dos grandes economías de América Latina, fuera de Canadá y Estados Unidos. Bueno, igual las economías de México y de Brasil son más grandes que la canadiense, eso también hay que saberlo, Claro. porque son dos monstruos en términos de económicos, y ahí hay un rol que lo declaraba Bessens, digamos, el cómo frenar o recuperar el control geopolítico de América Latina en términos Claro. económicos, en términos políticos, en términos de la incidencia en el rol de las fuerzas de seguridad, fuerzas armadas de cada uno de esos países. Claro. Y bueno, y lo vienen logrando, digamos. Lo de Bolivia Sí, fue sí, una derrota estrepitosa. Sus fichas están y están funcionando. A principio de año hablábamos de la elección en Ecuador y Noboa ganó a pesar de una acusación muy fuerte de fraude de la candidata al correísmo. Ahora nos queda como elección ahora Honduras,
en poquito tiempo, pero el año que viene está la elección en Brasil. Claro, y ese aparte, es un dato justo fuerte. todas, ¿no? Como analizando un poco, es como que justo en este periodo se están dando todas las renovaciones. Sí, claro. Todo Sí, el sí. periodo de elecciones en América Latina, que un poco beneficia el juego de Trump, ¿no? O sea, Sí, claro. opino que quizás como que es el momento ideal para Sí, poner las porque- fichas en el porque tablero. Que además- todos viren a la derecha. Claro. Claro, porque además si vos analizás, en Europa tiene hoy un signo mayoritario de derecha, salvo países contados, digamos, en términos de gobierno. Claro, tipo... Porque si bien tenés Francia, por ejemplo, tiene un gobierno, Macron, que no sería de ultraderecha, pero es un neoliberal, digamos, claro, está ahí. o un liberal. España tiene un gobierno socialista, pero súper cuestionado y además condicionado por la derecha del mismo país. Italia es Meloni, digamos, no vamos a explicar quién es Meloni. Los conservadores en Alemania, digamos, Sí. Inglaterra tiene un gobierno hoy laborista, pero con una agenda ultranacionalista Claro, muy fuerte, hay producto del presiones, Brexit, claro. hay presiones. Pero yendo al marco más general, digamos, para Estados Unidos es clave recuperar el control de América Latina en un tiempo donde en África están perdiendo terreno todo el tiempo, sobre todo con Claro. China, pero también con Rusia, y ahí China y Rusia se dividen hoy buena parte Eso te iba a preguntar. del mapa africano, O sea, curiosidad. y después Asia. ¿Qué papel Sí. Rusia hoy, no? Porque creo, al menos yo, que nos informamos todas las mañanas, entramos a los portales, y qué Obvio. sé yo, como que yo no veo que esté apareciendo mucho Rusia o Putin o... Y- Capaz pero de callado. no sé si está desde los hilos, eso te iba a preguntar, Sí, o claro. está respaldando a China, porque China también es como que aparece, pero es un actor, es tipo la China Suárez, ¿viste? No La habla, China no da Suárez. declaraciones. Y Estados No hay Unidos es declaraciones, es Wanda, verdad. ¿entendés? Sí, Es claro. Wanda, Sí, va ahí. Muy buen punto. Pero es que sí, yo lo noto como Sí. esa diferenciación. ¿Y Rusia? ¿Qué onda? Sí, bueno, Rusia tiene el conflicto en Ucrania, ese es el gran condicionante. Claro. Igual se reposicionó en lo que es Medio Oriente, en la zona, digamos, de Israel, de Egipto, Sí. toda esa zona, porque, por ejemplo, las bases que tenía en Siria, que las tuvo que sacar de Siria por la caída del régimen del gobierno de Bashar al-Assad, ahora están en Libia, y eso generó una nueva situación política en Libia. De hecho, reapareció en la escena política como candidato a presidente el hijo de Gaddafi, que era el dirigente Libia histórico está en el Mediterráneo, al lado de entre Egipto y Argelia Bien, y sí, Túnez, sí. Ahí me en el norte de ubiqué África. un poco más. en el norte de África. Es un lugar Bien. estratégico porque dominás Sí, buena parte del sí. mar Mediterráneo. Entonces, y después el rol de Rusia en África fue apoyar los distintos movimientos que terminaron con dictaduras o gobiernos neoliberales Claro. por gobiernos de carácter más nacionalista, Sí, sí, más sí, sí. que recuperan conceptos de la integración africana como tal, caso el de Burkina Faso, Traoré, que es como hoy es el líder africano estrella rutilante que anda por el mundo, Claro. que es un militar nacionalista, izquierda, un tipo antiimperialista, súper Mirá. interesante. Bueno, Rusia está atrás de eso, digamos. Mira, bueno, más no, por esos te lados. pregunto Está. como para completar el álbum de figuritas, ¿viste? Claro. Porque de repente Buena pregunta. hay efervescencia, o sea, sube y baja, pero sí como que me faltaba completar Sí, cuál claro. venía haciendo Sí, sí, ese claro. rol para el análisis completo que tuvimos, porque fue recontra. Sí. Empezamos en Chile y terminamos en Terminamos Rusia. en Burkina Faso. Literal. Yo me quedé una pregunta de el balotaje en Chile es el 14 de diciembre, 14 de diciembre. y él o la ganadora, presidente, ¿cuándo asumiría? Asumen, si no recuerdo mal, con el inicio del año legislativo en marzo de 2026 sería. Ok, O sea, recién en marzo. Hay una transición veraniega Claro. y asumen al principio del año que viene. Sí, Perfecto, sí. Si no la estoy pifiando, yo creo que es así. perfecto. Bien. Sí, sí. Bueno, la verdad que es súper completo, Nacho. Nos sacaste dudas, te preguntamos de todo. Siempre así lo que- exprimimos. Sí, sí, te exprimimos un poco hoy. Y así vamos a el cierre y la tercera pausa musical. Muy y lo bien. despedimos a Nacho. Te agradecemos mucho el tiempo.